Hola, bienvenidos a un nuevo video, un video que considero muy importante. Hasta ahora en esta etapa lo que estoy poniendo básicamente son todos videos así como bastante básicos, pero que a su vez son los pilares de lo que es el trading, ¿no? Hablamos de la gestión de riesgo, hablamos de cuánto arriesgar, que hay que arriesgar poquito, que hay que, que hay que cortar las pérdidas rápido, que el término de... Hablamos también un poco de psicología de trading, que todo eso que estuvimos hablando y que vamos a continuar hablando no son cosas avanzadas, pero son cosas básicas que nos permiten a nosotros ser rentables a largo plazo, que muchas veces no le damos mucha importancia, pero realmente son cosas que ayudan muchísimo a todo lo que tiene que ver con la rentabilidad a largo plazo, porque acuérdense que en este canal no vemos Lamborghini o todo ese tipo de cosas que se muestran la mayoría de las veces. Mi misión es que ustedes piensen de forma rentable a largo plazo, ¿sí? Es decir, yo tengo X capital, algunos tendrán mucho, otros tendrán menos, pero la idea principal de este canal es motivarlos y enseñarles todas las técnicas que nos permitan a nosotros, sea cual sea el capital, desarrollar una habilidad que nos permita gestionar el capital que tengamos y hacerlo crecer de a poquito. Aún si tenemos malas rachas, como les explicaba, del drawdown y todo eso, que son conceptos clave. Y bueno, y de ahí, digamos, viene la verdadera consistencia, ¿no? Cuando empezamos a pensar con todos estos términos. Y hoy no podría quedar afuera el riesgo-beneficio, ¿sí? El ratio riesgo-beneficio. Que eso es de lo que vamos a hablar en este video y es uno de los temas más importantes también. Y van a ver que gracias al riesgo-beneficio y todo eso, no hace falta ser un Superman o alguien que acerte todos los tiros al mercado. No, todo lo contrario. Teniendo, por ejemplo, un acierto del 40-50%, ya se puede ser ganador en esto de los mercados financieros. O sea que eso básicamente es una especie de motivación para aquellos que piensan que solamente ganan aquellos que aciertan 8 de cada 10. No, nada que ver. De hecho, acertar 8 de cada 10 es bastante complicado. Y más o menos ya estar en el 50-60% ya es un muy buen número. Les diría que es muy bueno. Entonces, vamos a empezar hablando así por arriba, que es el riesgo-beneficio. Básicamente el riesgo-beneficio es la relación entre cuánto voy a arriesgar en una operación. Acuérdense que yo les conté cuánto tienen que arriesgar en un video anterior. Es la relación entre cuánto voy a arriesgar, ¿sí? Cuánto voy a arriesgar de mi capital y cuánto voy a estimar ganar, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nosotros queremos entrar en el euro, por ejemplo, en una compra, ¿no? Entonces entramos en una compra. Ahora yo después paso a las pantallas para así les muestro un poco mejor, pero como para tener un panorama. Entramos en una compra y supongamos que arriesgamos $10, ¿sí? Arriesgamos $10 en sentido que si el trade va en contra nuestra, vamos a perder $10. Pero si nosotros, por ejemplo, manejamos un riesgo de 3-1, por ejemplo, es decir, que yo voy a ir por $30, ¿sí? Yo arriesgo 10, voy a ir por 30. Eso es el riesgo-beneficio. Cuanto menos arriesgo y más gano, cuanto más distinta es esa relación, mucho mejor, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir por esa relación, nunca debe ser negativa, ¿no? Nunca, por ejemplo, tenemos que arriesgar 1 para ir por 0,5, ¿sí? O sea, arriesgo 10 para ir por $5. Eso no es bueno. Eso nos va a perjudicar a largo plazo. Siempre un ratio riesgo-beneficio ideal, estamos hablando de por lo menos del 2-1, 3-1 en adelante, ¿sí? En lo ideal, manejar eso nos va a permitir a nosotros que cada vez que arriesguemos una operación, ¿sí? Vamos a tratar de ir por lo menos el doble de lo que arriesgamos, o el triple, o inclusive más. Hay operaciones que, si van muy bien, digamos, ustedes tienen su análisis, ¿no? Entonces proponen que un análisis va a llegar, por ejemplo, el euro está acá, por ejemplo, y va a llegar a este nivel. Y ustedes, el stop loss sería algo así de pequeño y el riesgo sería, por ejemplo, un 5-1. Eso es un buen riesgo-beneficio.
Un 5-1 es un excelente riesgo-beneficio y mientras más alto sea ese número, más tranquilos van a estar y menos tienen que esforzarse en acertar en el mercado, ¿sí? Obviamente no todos los trades van a ir al 3, 4, 5-1. Eso varía siempre. A veces irán... Yo una vez tuve la suerte de meter un trade en el euro de un ratio 10-1. ¿Sí? Entonces ese trade, por ejemplo, me ayudó cuando vino la racha perdedora a que la cuenta no haya bajado mucho, ¿sí? Solo por meter un trade. Entonces usted tiene que mentalizarse, bueno, si yo manejo un buen riesgo-beneficio, entonces no hay problema en que yo no acerte mucho. Si ya con acertar un 50, un 40% estoy bien. Entonces, bueno, más o menos por ese lado va lo que tiene que ver con el riesgo-beneficio o risk-reward en inglés. Ahora vamos a ir a la pantalla y les quiero mostrar una imagen que básicamente les muestra qué sucedería con un ratio riesgo-beneficio de un 3-1 en 10 operaciones. Así que vamos. Bueno, acá estamos en la tablita que les quería mostrar. Me gusta mostrar este tipo de tablas porque ayuda a verlo de forma visual, que es muy interesante. Nosotros acá tenemos 10 operaciones, ¿sí? De 1 a 10. Tenemos las pérdidas y las ganancias. El riesgo-beneficio es 3-1, ¿sí? Es decir, que yo por cada trade arriesgo 1000 y trato de ir a 3000. Entonces, en este caso tuvimos un 50% de acierto, ¿sí? O sea, perdimos el primero, ganamos el segundo, perdimos el tercero y así sucesivamente. En cuestión, la suma final que nos da $5.000 de pérdida, $15.000 de ganancia, ¿sí? Entonces, aún con un 50% de efectividad, ¿sí? Un 50%, que a veces nos pensamos, uy, pero 50 es muy poco, un 50%, aún así podemos salir ganadores, ¿sí? Con un 50%, con un 3-1. 3-1. Esa es la clave del mercado financiero. Esto es más importante, esto y arriesgar el 1% o menos por operación, son las cosas que nos van a permitir a nosotros que la cuenta empiece a ser así. Una cosa como esta. Y vaya subiendo, y vaya subiendo, y vaya subiendo. Por más que a veces caigan en algunos pozos un poco más profundos, siempre nuestra cuenta a largo plazo va a ir para arriba. Entonces acá tienen el ejemplo de esta tablita y les quería mostrar otra tablita más en donde acá tienen el porcentaje de acierto. Vamos a marcarlo con un negro. Acá tienen el porcentaje de acierto en donde, por ejemplo, acá les decía, ustedes tienen un 50% de acierto o un 40%. Miren, con esto ustedes es lo que necesitan para como salir en ceros, por así decirlo, ¿sí? Entonces acá tienen que si aciertan un 40% con un 1.5-1 quedan en ceros. O sea que si ustedes en un 40% van a un 2-1, ¿sí? Ya van a empezar a ver ganancias a largo plazo. Si van con un 50 de acierto más o menos, si ustedes manejan un 2-1 ya digamos van a ganar mucho mejor en esta parte. Si ustedes van con un 2-1 acá, en 50% ya van a ir bien. Ni les cuento como les mostré el ejemplo anterior, un 3-1 ya prácticamente es ya salir ganador. Y es así como ustedes pueden salir ganadores en el mercado financiero manejando un buen riesgo-beneficio. Es decir, siempre que antes que vayan a tomar una operación, un negocio, deben verificar que sea rentable, ¿no? Porque hay momentos en que, por ejemplo, supónganse, tienen una subida, supónganse, viene el mercado subiendo. Vamos a hacer un ejemplo. Viene subiendo y luego tienen como una caída media pequeña. Y por ejemplo, no sé, descubren que ustedes pueden poner una compra y un stop medio lejos, supónganse, bueno, esto es un ejemplo, ¿no?
y que el posible beneficio, ¿sí? Esta relación no es como que no da, ¿sí? Es como a veces o lo mismo o negativa. Entonces no les conviene tomar ese tipo de operaciones. Usted, por ejemplo, tiene que tomar operaciones, supónganse, que tienen... Vamos a ir a una pantalla en color negro para que lo vean bien. Vamos a ponerlo bien. Supónganse, ustedes tienen que ir por operaciones de este tipo, donde el precio viene subiendo, por ejemplo, viene subiendo, y retrocede bastante. Y bueno, por medio de su análisis ustedes detectan que el precio puede llegar a venir al alto anterior. Entonces, y bueno, y que este es su nivel de invalidez. Entonces, y acá ustedes buscarían su entrada, ¿sí? Buscarían su entrada acá. Y, por ejemplo, pueden entrar por esta zona. Por esta zona pueden entrar. Y su stop puede ir por acá debajo o debajo del low. Y su riesgo o beneficio podría ser, este es todo su beneficio, todo esto puede ser. Y este podría ser su stop. Estos son los tipos de negocios que ustedes tienen que ir a buscar. Mucho beneficio, poquito riesgo. Como les digo, si ustedes detectan que por ejemplo arriesgan uno para ir por 3, ya estarían haciendo las cosas bien. Cuanto más ganen en sus trades, ¿sí? Menos van a tener que esforzarse en su winning rate, o sea, en su tasa de aciertos, ¿sí? Que puede andar tranquilamente en un 40, un 50. Digamos, no habría problema, no hace falta hacer un 70% de efectividad para poder salir ganador en los mercados, no. 40, 50 y andan muy bien, con un buen riesgo-beneficio. Es eso que todo el mundo les dice que haces cuando... No importa cuánto ganes o cuánto pierdas, sino qué haces cuando pierdas y qué haces cuando ganás. Bueno, se trata de esto, de que cuando ganes una bocha, supónganse que compraron acá y pudieron tomar todo este beneficio y su riesgo era este, bueno, y acá tienen, no sé, supónganse un 5-1. Esto es un trade excelente. Y bueno, y eso es básicamente todo lo que tiene que ver con el riesgo-beneficio. Básicamente es esto, ¿sí? Ahora vamos a volver al video, a ver, así ya le vamos dando un cierre. Entonces, bueno, ya les demostré que el riesgo-beneficio es mucho más importante que cuánto acierto, cuánto no acierto, o todo ese tipo de cosas. La clave son los videos que les mostré. El manejar el riesgo, siempre arriesgar poco, tratar de ganar mucho, el riesgo-beneficio, maximizarlo lo máximo posible. Administrar los trades, otro video que les hice muy importante. Y bueno, y ustedes a medida que vayan viendo estos videos se van como metiendo esa información, que es información bastante saludable y porque considero que yo la doy porque considero que con toda la información que subo en los videos no les estaría haciendo mal en decirles, por ejemplo, que arriesguen el 1% de su cuenta. Al contrario, a medida que ustedes van siendo mejores y mejores, van definiendo qué quieren, pero yo empezar a contarles ese tipo de cosas, yo considero que estoy haciendo bien. Entonces, bueno, básicamente era esto el video, no fue muy interesante, pero yo creo que es un tema que tenía que ponerlo y bueno, nada, espero que les haya servido la información y nos vemos en el próximo video.